Ey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Segunda semana, de 3x02. 3x02. Parece una oferta de un supermercado, pero no lo es. Cierto. Es nuestra nueva nomenclatura, basada en distinguir ahora la temporada del capítulo. Exacto. Por la problemática que tuvimos en la segunda temporada. Que Hubo parecíamos, tres nomenclaturas diferentes. parecíamos habitaciones de hotel o, en fin, este es un tema A mí es que el rollo habitación de hotel sí que me gusta. Pero creaba mucha confusión, porque la gente se pensaba que teníamos 200 programas. Y eso no es verdad. Y no está bien confundir, hay que ser honesto. Que bueno, pues nada, aquí estamos. Pues sí. Pues vamos a ello. ¿Qué más quiere la gente? Cosas que no. Que no, coño, que no. Escali, mira, hay un tema. Hay un tema del que tenemos que hablar. Tenemos que hablar porque me he dado cuenta de estas cosas que repites toda tu vida sin darte cuenta de... ¿Quién, yo? No, yo. Vale. Bueno, todo general, el mundo en general. es un... Sin darte cuenta de lo que estás haciendo hasta que un día dices, ¿cómo? Y es esto de llamar a Dios el Señor. Ah, O sea, sí. ¿cómo que el Señor? De repente un día dije, vamos a ver, el Señor... El Señor es curioso porque es una cosa que como desde pequeño lo oyes, Claro. lo naturalizas hasta que llega un día como tú a los 30 y tantos años y dices... Que tienes una revelación y ¿por qué? dices, ¿cómo que el Señor? Vamos a ver, ¿cómo que el Señor? El Señor es... Pero el Señor, es que puede haber una nomenclatura que te aleje, o sea, más lejana, menos Ya. familiar. El Señor. Bueno, pues a ver, si Dios me ha creado y se supone que es mi padre, ¿cómo le voy a llamar el Señor? Ya, El Señor. el Es que el Señor. Señor es como, pues va a ser un autobús y hay un señor, el Señor del autobús, no Dios, ¿no? Ya. Sí. No entiendo esto. De verdad, necesito que alguien me explique quién ha tomado la decisión de todos los nombres que tiene Dios, que tiene muchísimos, llamarle el Señor. El Señor, la verdad es que es un poco desafortunado. Es muy desafortunado. Yo me imagino que es un... Pues bueno, pues es cosa de la traducción. Bueno, no sé qué traducción, supongo que ha sido el Señor toda la vida. Ya, pero Dios tampoco, la Biblia tampoco está en inglés, o sea... Ya, es cierto. No lo sé, o sea, me imagino que tiene que ver... en inglés no pasa este problema. En inglés no se le llama a Dios, no se le llama Mister. Claro. Hey, Mister. Se llama Lord. Se llama Lord. Pero que claro, ¿cómo se traduce Lord en español? Señor. Es el Señor... Me imagino que como esto vendría, pues no sé, bueno, sí, la religión, bueno, el cristianismo ha venido desde siempre. Viene de lejos, sí, viene de lejos la cosa, sí. Claro. Me imagino que tiene que ver con el señor de todo, como el señor como el jefe, ¿no? Es como, Claro, por pero- no llamarle jefe. Exacto, pero yo lo que veo es que el Señor quiere ser... pues como tú dices, apelar a que está por encima, pero se pierde familiaridad, Ya, ¿no? sí, Entonces yo tengo una propuesta, pues a llamarle el Señor, que además así masculino y tal, De llamarle vos. el figura, el crack, el máster, el tigre, Titán. Titán me gusta mucho. Hombre, Titán es, Titán es la casi hostia. Dios, o sea, Titán... Claro. Entonces yo creo que puestos a utilizar este nombre como masculino y tal, algo que por lo menos sea familiar, porque El el crack. Señor a mí me parece alguien que sea mi padre. Ya, El crack. el crack. El crack, ahí lo dejo. El crack me gusta. Podríamos plantearlo para una iglesia más moderna. Claro. Bueno, aunque crack tiene poco de moderno también. Claro, te lo digo. es una iglesia boomer. Para una iglesia boomer. Una iglesia boomer, el crack. El crack. Perfecto. Que haríamos Pues- pachanga, en lugar de hacer misa los domingos, haríamos pachanga de fútbol los domingos. Me parece perfecto y lo apoyo. Apuntaos lo a nuestra apoyo. secta. Sí. Pues yo vengo un poco a criticar el humor, como a veces. Como iba a decir, como Esto es algo siempre. que pero- sucede a veces. Sí. A ver, estos humoristas, por llamarlo de una forma, o simplemente showmans, aunque showmans también me parece demasiado. Que Estos es señores. estas personas que tienen un show, que su número se basa en sacar, o sea, en la colaboración del público. Bueno, la colaboración no, porque No, la la colaboración es colaboración no. voluntaria. Exacto. Los señores obligan. Sí, exacto. Es en interactuar, la interactuación con el Qué público. horror. O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué basas tu número en que la gente se sienta incómoda, se esconda debajo de la silla porque no quieren? A ver, pero es como que, claro, como que la gente no quiere salir por vergüenza y esto no es del todo cierto. La gente no quiere salir porque no quiere salir. Porque no quiere salir. Porque no quieren, porque han pagado para que tú hagas Efectivamente. tu trabajo. No para que me salgues a mí a que te lo haga. Y
Podíamos hablar largo y tendido sobre el castigar la introversión. Sí, exacto. Y tal. Cuando tienes todo el derecho a ser introvertido y al que te dejen en paz. Claro. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar simplemente de, tío, móntate un número, escríbete un número. Sé gracioso. Por cambiar, ¿no? Por probar algo nuevo como humorista, podrías ser gracioso. Y no estés durante media hora incomodando a todo el personal porque temen que si te miran, les vas a sacar. Es un poco, sí. Es como los velociraptores, ¿no? Que tú intentas, no me voy a mover y no le voy a mirar. Exacto. Y así no me verán. y claro, es horrible. Pero es que además esto tiene una consecuencia directa, que es que, claro, cuando tú tienes que pedir, cuando ellos piden colaboración al público, ¿qué pasa? Tienen que trabajar un humor muy blanco, porque como es para cualquier persona que esté ahí, vamos a bromear de cosas muy... De cosas que agotaron su escaso capital humorístico en el año 83. Exacto. Y esto no se puede tolerar. Mira, lo mío también tiene que ver con el humor. Fíjate, yo vengo a mostrar mi oposición a esas parejas que se hacen bromas y las suben a internet. Hostia, los conozco. O sea, ese tipo de relación que te intentan vender que su relación es súper guay porque se basa en putearse y en hacerse bromas. A mí esto no me parece bien. No, a mí no me parece nada bien, nada. O sea, no me parece bien, no sé por qué. Las bromas en general no me gustan, Exacto. Creo que ya hemos hablado de ello. Sí. Pero esto es muy específico, esto es parejas que se hacen bromas. Que van como, además, de verdad, se creen que son muy transgresoras o muy guays porque le hago bromas ellos seguramente dirán a mi parienta, es muy posible que se refieran a su mujer como su parienta y me genera una vergüenza ajena que no puedo manejar. Hay varios motivos por los que da mucha vergüenza. Uno de ellos es que normalmente se suele intuir que está todo preparado, obviamente. Porque si no, el divorcio sería inmediato y tal. Claro. Además que se intuye por su actitud y tal. Sí. La cámara está muy bien puesta en unos determinados sitios donde no tiene sentido. La persona reacciona de una forma absurda. Si se supone que te están enfocando con el móvil, no reaccionas así, pero reaccionan como tienen que reaccionar. Y eso, a mí personalmente, que esté preparado ya me da muchísima rabia. Pero es que además este tipo de bromas suelen ser muy patriarcales, por decirlo de una forma. Hombre, por supuesto. Están muy estancadas en lo que ellos entienden por lo que es la típica relación de pareja. Total. Que es, las bromas hacia ella siempre van relacionadas con la cosmética, ya sea te estropeo tus cosméticos, te puteo en el baño, te puteo con cosas escatológicas porque con las chicas es como más gracioso. Claro. Y con ellos las bromas de ellas a ellos son como más brutas, basadas en te despierto con un bocinazo. Claro. Y cuando te fijas en esas bromas, tienen mucho que ver con los roles tradicionales de género. Sí. Eso es horrible. Me opongo. Yo también me opongo, desde siempre he estado ahí. Vale, ¿y qué más? Pues para acabar esta sección, hablemos ya, Monty Peiró, y esto es mío como tuyo, cosas que es de los imitadores. Igual deberíamos dedicarle una sección aparte, porque... Al humor que no. Cosas que ya hemos pasado página. Pero bueno, como son cosas que no, hablemos brevemente de no, ya está bien. Ya está bien. O sea, el chiste ya ha muerto. Ya estamos de acuerdo en que el chiste en sí ya ha muerto. El chiste ha sido ya enterrado. Exacto. Ahora enterremos a las imitaciones. Bueno, están enterradas, pero hay gente que se empeña. Hay gente que está aferrándose a ellas. Claro, a ver, yo entiendo que Carlos Latre, hablemos claro. Digamos nombres. Carlos Latre, obviamente, fue conocido por esto, es por lo que gana dinero, y el hombre que quieres que te diga, pues no se va a retirar, pues si a él consigue ganarse la vida imitando a Julio Iglesias. Pues... Que lo hace muy bien, claro, porque hay mucha gente que dice, es que lo hace muy bien. Sí, lo hace muy bien, pero no me aporta nada. No, o sea, ¿qué me aporta a mí ver a un señor que es como... Hay un montón de habilidades que no sirven de nada. Claro. Y tenemos que vivir con ello. Como sorber agua por la nariz. Por ejemplo, o mover... Yo qué sé, esta gente que... El otro día vi a una colega que tiene un talento extraordinario para mover las orejas. Ay, qué guay. Y de verdad es maravilloso ver cómo lo hace. Pero por desgracia a esta chica no le puede sacar dinero a esto. No, pues Carlos Latre, retírate. Ya. Ya está bien. Stop imitaciones porque no. Porque ya hemos tenido las suficientes, las que había que ver ya las hemos visto. A ver, es un tipo de humor que se maneja desde los años 30.
Exacto. Entonces creo que ya ha vivido suficiente. Exactamente. Creo que ya ha acabado su capital humorístico. Así es, se ha agotado. Siguiente sección, por favor. Señoras, señoras. ¿Qué está pasando en Instagram, Monty Peiró? Que yo estoy muy preocupado y creo que tú tienes toda una movida desarrollada sobre esto. Entonces te pregunto, por favor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Te explico, Escaliburcio. Hemos asistido este verano a la absoluta y definitiva implantación de un nuevo régimen que venía ya haciéndose fuerte en los últimos tiempos. La culocracia. La culocracia. La culocracia. Este verano le hemos visto el culo a todo el planeta. A todo el planeta. Yo conozco con precisión quirúrgica, y esto último a veces es literal, cada centímetro de las nalgas de todo mi Instagram. Sí, total. Totalmente. Te digo una cosa, el único culo que no he visto es el mío. Exactamente, yo tampoco. Porque claro, no me lo consigo ver y tampoco hago ningún esfuerzo en hacerlo. A mí esto me desconcierta, la verdad, porque es que esto es una dictadura culócrata en la que si no tienes un booty como hay que tenerlo y lo enseñas, no eres absolutamente nadie. El culo es la nueva cara. Sí. Y esto es así. Y es muy importante que lo tengamos claro. Claro, tú y yo, Escaliburcio, venimos de la era de la teta. Sí, o de la tetocracia. De cuando si no te operabas para que tus pechos fueran perfectamente esféricos y del tamaño de un cuerpo celeste, no eras nadie. O te implantabas 2 balones medicinales o eras una mierda de mujer. Sí. Que yo te digo una cosa, yo resistí. ¿Tú resististe? Yo resistí y yo me pasé toda esa época defendiendo y enarbolando la teta media. Porque la teta media es la mejor y ya está, y eso es así. Eso es así. Y yo estoy muy orgullosa. También te digo que yo en la época de la teta, yo tenía un culazo de flipar. Vaya por Dios. Un culazo brutal que fue absolutamente ignorado porque en esa época daba igual tu culo. Lo único que importaba en nuestra juventud es que te rellenaras las tetas hasta que fueran de un tamaño dantesco. Pamela Anderson fue la abanderada de la tetocracia y la Sex Bomb le pusieron banda sonora. En esta nueva era, las líderes son las Kardashian, todas las que sean, que yo creo que se reproducen por gemación. Esto es una teoría que tengo yo, porque yo no sé cuántas Kardashians hay, pero son miles. Y entonces, el vídeo de Anaconda de Nicki Minaj, en un ya lejano 2014, sentó los fueros de esta nueva dictadura estética y pronosticó el cambio de era, de la teta al culo. A tomar por culo las tetas. Ahora los culos. ¿Y qué hacemos con todas esas prótesis? Con todos esos escotes, con todos esos canalillos forzados. ¿Es que nadie piensa en Malena Gracia, Escaliburcio? ¿Qué hacemos ahora? Es que no sé, ha habido muchos caídos, muchas caídas. Es que ha habido se ha hecho una inversión muy grande en teta y de repente, a tomar por culo, ya no le importa, tus tetas no le importan a nadie. Ahora tienes que operar el culo también. Tío. Vivimos en un mundo efímero. Es que es así. Entonces, yo te digo ya una cosa. Pienso asistir a la culocracia igual que asistí a lo de las tetas. Palomitas en mano. Porque es que de verdad, a mí me pasa una cosa con los culos, que no sé si le pasará a alguien más. A ti como hombre hetero supongo que vas a hacer ahora muchas bromas de a mí me encanta. No, espero que no. No. Es que a mí los culos sueltos me provocan risa. Es decir, me provocan humor, ¿no? ¿Vale? O sea, tener un buen culo está muy bien, perfecto, no tengo nada en contra de las nalgas. Pero los escotes tienen una ventaja. Claro. Que es que están debajo de la cara. Claro. Entonces, eso a mí me humaniza un poco la teta. Porque aunque... O sea, es como que el escote no se solía vender suelto. Solía ir con la cara. Que nadie la miraba, ese es otro tema. Pero la cara estaba ahí. Entonces la teta venía como un poco más humanizada. Claro, el culo tiene la particularidad de que al estar detrás se puede. Hay gente que es capaz de enseñar el culo y la cara, pero estos... el escorzo... gente del Circo del Sol, el Zapataki y tal, pero no es lo habitual. Entonces el culo se suele vender, se suele enseñar suelto. O sea, tú abres un Instagram y te ves un culo. Unas nalgas ahí. Es cierto. Y a mí, por lo que sea, supongo que porque soy gilipollas, pero a mí ver un culo suelto no me provoca no me provoca sexualidad, me provoca risa. O ver un culo moviéndose, o sea, no sé, Ya, es curioso que como que o sea, antes con las tetas no pasaba que se hacían fotos, también pasaba porque pasaba. Sí, pasaba. Pero la foto aislada del escote tampoco era lo más habitual. La foto aislada del escote era algo que se enviaba en privado, creo yo, ¿no? Puede ser, pero cuando tú subías una foto que todos sabíamos que la subías por el escote, porque eso se sabe, pero da igual, tú al poner la cara
era como... es lo que hay. Yo no tengo la culpa de tener estas tetazas justo debajo de la cara. Pero el culo es imposible. Si tú enseñas el culo, ya está claro que la foto está hecha para eso. La gente lo intenta poniéndose en la playa. Claro, bueno, la gente se inventa mil excusas para enseñar el ojete. Pero el caso es que, claro, a mí me llama la atención porque yo este verano digo, pues que le he visto, o sea, me conozco todo el culo, todos los culos de todo el mundo. Mentira, nos conocemos todos los culos de toda la gente heteronormativa. Cierto. O sea, si enseñas el culo, es porque puedes hacerlo. Si enseñas el culo, privilegios hay ahí. Privilegios hay ahí. Sí, es verdad que hay mucha gente con el body positive y tal, y también se han visto culos no heteronormativos, que esos son los que a mí me merecen el mayor de los respetos, porque es un culo que está ofreciendo una resistencia, es un culo político. Ya. Sí, es verdad. Sí. Es verdad. Pero a mí, que te vayas a la playa, te pongas de espaldas, el amanecer en Formentera... Que no me jodas con el amanecer, que quieres que te hagamos el culo. Que me parece estupendo. Sí. Pero, o sea, que no es que esté en contra, ¿eh? Yo simplemente estoy dando una radiografía. Exacto, es una radiografía, o sea, no, de lo que verdad, estamos yo viviendo. No critico porque además es que esto lo ha hecho todo el mundo, mis amigos, que me parece estupendo. Quiero que quede muy claro. Pero, claro, tengo mis dudas, ¿no? Tengo mis dudas de cómo nos manejan, porque al estar viviendo yo este cambio de régimen, ¿no? Al haber visto cómo la teta era el epicentro de mi vida como mujer, a mí mucha gente, yo tuve una teta media, de la que estoy muy orgullosa, insisto. Y sí, eso parece. No, pero porque la teta media era resistencia, de donde vengo yo, ¿no? En los 2000 a mí la gente a veces me preguntaba, ¿y tú no has pensado en operarte? Pero así, porque si como mis tetas no eran del tamaño de un balón medicinal, pues la gente se sentía legitimada a preguntártelo, porque parecía que como mujer tenías la obligación moral de tener unas tetas gigantes, porque si no, quiero decir, ¿qué nos aportas como mujer? No nos interesas porque no tienes unas tetas gigantes, ¿no? En fin, entonces, claro, al haber vivido ese cambio, ese desplazamiento del foco, me crea como muchísimas preguntas, ¿no? Primero, ¿por qué? ¿Por qué todos estos intereses en de repente una única parte de nuestra anatomía? ¿Por qué? No sé, puede que siempre haya como una guerra de tendencias, es decir, la gente que tiene pues mejor culo, pues lucha por lo que tiene y la Pero gente no estaría bien a lo mejor que dejáramos de valorarnos por partes concretas, es decir, las mujeres dejáramos de vernos como esas pósters cuando vas a, bueno, yo ya no, ni tú ni yo vamos a carnicerías, pero hemos ido, esos pósters que hay como de las vacas que les ponen ahí los trozos. Quizá la solución no era pasar de la teta al culo. En plan, bueno, las de la teta habéis tenido vuestro momento de gloria, ahora nos tocan las del culo. Efectivamente. Bueno, ¿qué tal si paramos con todo esto? Y las Kardashians estas, pues muy bien. Pero... Bien por ellas, pero bueno. Porque sí, es verdad, yo no tengo una respuesta, no sé por qué pasa esto. Claro, esto pasa para, evidentemente, pasa para que nos gastemos la pasta ahora en anticelulíticos, en operarnos el culo, en ponernos prótesis. La pregunta que tengo yo es ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Claro, ¿qué hay después? Exacto. Porque después de la teta, o sea, en realidad primero veníamos, yo creo, de una época de la pierna. Porque en los años 60, 70 eran las piernas. Claro. Ahora, o sea, las piernas dan absolutamente igual. Luego llegó la era de la teta, ahora estamos en la del culo, ¿qué es lo siguiente? Pues me da miedo decirlo, pero es que igual es directamente el coño. La era del coño. La era del coño. Bueno, a ver, ya, pero... Yo creo que es lo que... Pero por otra parte el coño se censura, o sea, quiero decir, Instagram y todo eso es muy... Ya, pero ya sabes lo que pasa aquí. Esto está todo censurado hasta que de repente ya es la norma. O sea, no solo está prohibido... No está prohibido. No estoy preparada yo para esto. Yo tampoco. Yo no estoy preparada para la era de la teta, ni para el culo. A mí esto de tener que venderme como por partes... Nunca me ha venido bien. Igual es otra cosa mucho más moderada por lo que sea. Igual el codo. Ponerse prótesis de codo. O el pelo. Igual es la época del pelo. Pelos raros, pelos tal, pueden ser. Porque tiene que ser algo sexual. Tiene que ser algo muy sexualizable, claro, obviamente. Y entonces, sexualizable pues está... Pues es que es lo que queda. Ya, pero yo creo que no, Los pies... Los pies, pero eso es muy fetichista, no es tan mainstream. ¿Se puede hacer mainstream el pie? Podría ser, ¿por qué no? No sé. Yo lo que os digo es, desde aquí os digo, amigas, en serio, no os obsesionéis con ahorrar mucho dinero para operaros el culo, porque para cuando tengáis el dinero, para ir a Corporación Termostética con una foto de Kendall Jenner, no, de la Kylie Jenner. Quien sea. Porque Kendall es modelo, entonces no tiene mucho culo, se va a pasar de moda.
Claro. Y os vais a quedar con el culo recién puesto que no le va a importar a nadie. Exacto. Y bueno, a lo mejor es cómodo. una reforma del baño que siempre está bien. El baño... Invertir en muebles de estilo nórdico, que también van a pasar de moda, pero por lo menos es un poquito más... Tenéis un baño de mierda con las baldosas del 1998. Exacto. Y, no, claro, es que a mí como que me jode un poco... Está claro que la cirugía estética, obviamente, a mucha gente le hace mucho bien, pero parece que ya no se puede criticar la cirugía estética, porque, oye, es que hay tías a las que sí, que muy bien, y en determinados casos, pues la cirugía estética es una maravilla para tal. Pero esto de que parece que nos la quieran imponer, perdona... Eso es otro tema. Eso es otro tema. Y se va frivolizando mucho hasta el punto de que, claro, como ya no podemos, si te opones a la cirugía estética, parece que seas una antigua, pues seré una antigua. Pero a mí tampoco me parece normal esto de que ahora te tengas que operar de cosas para ponerte cosas dentro de tu cuerpo porque haya que enseñar el culo en Instagram. No me voy a operar el culo, os lo digo ya, no me voy a operar el culo. No te operes el culo. No, que además, de verdad, mi culo sigue estando bastante bien. Lo que pasa es que a mí, ya te digo, no me interesa tampoco poner el foco ahí. No, porque es verdad, porque no me interesa venderme por partes. Claro, a mí me gusta, a mí, si me compras entera. Todo. Te jodes. Estamos hablando de un atractivo holístico. Holístico, una cosa homeostática, una cosa integral. Yo soy una unidad. Exacto. No me jodáis. Y ya está, esto es todo lo que yo tenía que decir. Me parece más que suficiente. Muy bien. Pues ala. Normal. Excaliburcio, estamos en septiembre. Estamos en septiembre. Septiembre es un mes muy concreto y muy específico para muchas cosas. Y yo te voy a lanzar una pregunta. Sí. ¿Tú qué eres? ¿De Planeta Agostini o de Galería del Coleccionista? A ver, son bastante horribles las dos y claro, ya sí, pasa mucho tiempo. Te tienes que posicionar, no seas tibio. Pues yo qué sé, Planeta de Agostini. Muy bien, me gusta, porque yo soy muy fan de Galería del Coleccionista. Es que tralla con esto. Mucha tralla. ¿Tú tienes algún story time? ¿Has coleccionado fascículos alguna vez? Yo he coleccionado algunas cosas, sí, que he coleccionado algunas cosas, minerales. Sí, la colección está de minerales y piedras preciosas. Sí. No sé si te acuerdas. ¿Y la acabaste? La acabé. Hostia, pues esto a mí me dice... Yo tengo muchas teorías sobre la gente que acaba las colecciones de Planeta Agostini y ninguna de ellas es buena. Ya, o sea, mira, es lo que tenía, lo hacía con mi padre. Mi padre, pues bueno, pues me compraba las... que a veces era un trozo de piedra. Y además... Te digo, 500 pesetas por un trozo de piedra. A partir del capítulo 5 sube de precio aquello que flipas y te acaba costando la colección entera un dineral, pero ellos juegan con el TOC completista. Total, porque fíjate, o sea, si te pones a pensar, buah, es que y te ves atrapado, pero como si estuvieras en una secta, tienes que acabar y no puedes. Es una movida. Es que es verdad que el primer número valía 199 pesetas. Y luego, claro, vale 500. Es un poco como la táctica de la droga, ¿no? De la primera vez es gratis, en este caso la primera vez es un precio muy simbólico, y claro, luego no puedes salir. Eso es como la heroína. Los cabrones hicieron una tirada extra sobre rocas. Porque eran minerales y rocas. Claro. Minerales, piedras preciosas, pero luego dice y rocas. ¿Qué rocas es trozos de piedra? O sea, eran 500 pesetas por un trozo de piedra. Una puta piedra. Es que muy fuerte. Qué cabrones. Bueno, a mí me gusta mucho Galería del Coleccionista porque me parece que es como un puntito más psicópata, porque es como normalizar la teletienda. Y sí, me gusta como una teletienda, ¿no? Sí, me gusta que se llame Galería del Coleccionista, que es un nombre que no puede ser más pretencioso. Sí. Pero como que Galería del Coleccionista, Galería del Psicópata es esto. Y el logo es un capitel jónico, para que tú te quede claro que te van a vender cosas de mucho valor. Como, te leo, el reloj Attitude automático. Bien. El Vibrolegs, que es una cosa para que te vibren las piernas por lo que sea. Vibrolegs, me gusta mucho el nombre. Por si te gusta que tus piernas... Por si te gusta sentirte como una persona con Parkinson, pero no tienes, pues te compras el Vibrolegs. Perfecto. Luego también venden las alianzas Promesa Eterna, el enfriador evaporativo InstaChill. Esto me parece... ¿Enfriador evaporativo? ¿Cómo que evaporativo? No sé nada. Es como un aparato gigante, parece un cenicero de esos altos, y tiene como unos símbolos de que por un lado entra calor y por el otro sale frío. Vale. InstaChill.
Luego también te venden anillo Platinum and Diamonds, que ni de coña te digo ya que es ni de platino ni de diamonds. Y te pone, cuando tú pulsas, lejos de mostrarte el precio, te pone ver spot publicitario. Y ahí te cascan 20 minutos de anuncio, que tú te acabas comprando el anillo Platinum and Diamonds para que se acabe eso. Sí. Te doy mi dinero, pero acaba con esto, ¿no? Es horroroso. Y cuando lo hacen en la tele es como una teletienda, pero ellos quieren ir de otra cosa. Quieren ir de una cosa exclusiva, de lujo, de tal. Galería del coleccionista. ¿Qué solo tienes que estar en la vida? ¿Qué vida tienes que tener para meterte ahí a comprarte un anillo? O un reloj automático, que dices, claro que va a ser si no acuerda en el 2020. Hijos de puta, claro que es automático, coño. Hay ciertas personas que por determinadas elecciones que han hecho en su vida acaban en una dicotomía muy, muy jodida, que es que tienen que elegir entre el tarot o la galería del coleccionista. Hay gente que se aficiona a, pues eso, a comprar cosas que son. Pero quiero decir, eso es para personas con. Es legitimar el Diógenes. ¿Tú quieres llenar tu casa de mierda? Pues en lugar de ir a la basura a coger la que queda mal, que es como de pobres, no, vienes aquí y te la damos y tú la pagas. Yo me acuerdo cuando mi abuela compró una vez una enciclopedia. Le vendieron una enciclopedia a la pobre. Esto no era ni galería de coleccionista ni nada, pero bueno, le vendieron una enciclopedia a la pobre. Bueno, a ver, ¿a quién no, Ya. La gente de nuestra generación, no, pero nuestros padres... Yo me sentí fatal porque la compró, fue un vendedor a su casa, se la compró y me la regaló porque el coleccionista, el vendedor le dijo que a mí me serviría, ¿no? Claro. A su nieto le servirá. Y, o sea, me sentí súper mal porque yo no quería, claro, me habían utilizado a mí para engañar a mi abuela y fue horrible. Joder, he contado una historia muy triste. Muy triste, pero bueno, no pasa nada porque es que eso está bien, ¿no? Porque hay que dejar de romantizar esto de los fascículos, que parecen muy inocuos y muy tal, pero esto es terrorífico. Puedo decir, sin miedo a equivocarme, y con esto podemos cerrar si quieres, que nada de esto que sale en septiembre de coleccionables y tal vale la pena. No compréis absolutamente nada. Es todo un timo que lo único que hacen es generarte un inicio para que tú te aficiones a algo. A mí me pasó con los fact files de Star Wars, que me vi envuelta en la trama también y en un momento tuve que parar y fue difícil. No caigáis en esto. No, si queréis comprar algo que os cueste caro, ir directamente y comprar algo completo ya. Exacto. O sea, no hagáis eso porque es que eso es una mierda, es una secta realmente. Pues nada, adiós. Así que nada, todo mal, social. ¿Canciones? Que ya. ¿Canciones? Que ya. ¿Canciones? Desde hace un tiempo que me vienes insistiendo en que quieres hablar de este tema, que es muy sagrado. Sí. Empezamos a decir que es sagradísimo. A ver, vamos a hablar de una maldita vez de esta oda optimista, que es Don't Worry, Be Happy. Vale. Porque es un tema que ya está bien. O sea, que como Bobby McFerrin es un cantante excelente, bueno, es una maravilla. Este hombre, McFerrin, no, McFerrin. Me equivoco con Rachel Farr. O sea, he hecho ahí ¿a quién le importa? Un mashup, da igual. Bobby McFerrin es un grandísimo cantante de jazz. Este hombre es una maravilla. Esto queda fuera de toda duda. Entonces, es como que es difícil tocar este tema. Y además es una cancioncita que a todos nos mola, que tal. Pero ya está bien, porque Tú has decidido que Don't Worry, Be Happy es una oda pasivo-agresiva de manual. Y una cosa horripilante. Y que ya ha tenido bastante tiempo en este mundo. Te leo la letra en castellano, porque claro, como solo sabemos qué dice Don't Worry, Be Happy, no sabemos qué dice. Dice muchas cosas. Ponemos un trozo al principio por si hay alguien... la están oyendo de fondo, da igual. Dice, aquí hay una pequeña canción que escribí, quizás quieras cantarla nota por nota, que ya empieza hablando de la propia canción. Lo que a ti te gusta, este fenómeno que te gusta. Este fenómeno de las canciones autorreferentes. Y luego dice, no te preocupes, sé feliz. Que ya te lo suelta así, pero bueno, ¿quién te ha dicho que se preocupa? O sea, ya de entrada, no te preocupes, sé feliz. Cállate, suéltame el brazo, Bobby. En cada vida tenemos, o sea, cada persona, cada vida tiene algunos problemas, pero cuando te preocupas, los haces el doble, ¿no? Los magnificas. No te preocupes, sé feliz. Vete a la mierda, ¿no? Vete a la mierda. Es una persona que directamente no está probando tu conducta. Sí. Y luego te dice, no te preocupes, sé feliz, no te preocupes, sé feliz ahora. Y luego el wow este, ¿no? El wow. Y luego dice, no tengo un lugar para recostar tu cabeza.
No, o sea, no tienes un lugar para recostar tu cabeza, ¿no? No tienes una almohada, supongo. Sí. Alguien vino y tomó tu cama, que yo esto no sé a qué se refiere. A los ocupas de ahora, ¿no? Alguien se ha metido en tu casa y tomó tu cama. No te Igual preocupes. Era un poco neoliberal el McFarlane este. No te preocupes, sé feliz. ¿Qué dices? Por favor, cállate ya. El arrendador, o sea, tu casero, dice que te has atrasado con el alquiler. Puede que te vaya a llevar a juicio. No te preocupes, sé feliz. Hombre, no te preocupes tú, porque Hombre. Bobby McFerrin, tu padre ya era un cantante famoso, tú naciste rico, y si tú no le pagas al casero, a ti te da igual. Claro. Pero a mí, eso me crea muchos problemas. Igual te lleva a juicio, pero no te preocupes, hombre, pues a lo mejor un poquito sí que te tienes que preocupar. Hombre, pues deberías entender que la preocupación es algo que es evolutivo en cuanto a que nosotros nos preocupamos por algo y lo solucionamos. Claro, pero aparte que... Claro, tú te digo como una tienes la cosa- vida resuelta, don't Claro. worry. Hombre, Y que una don't cosa te worry. digo, me preocuparé si me sale del coño. Es una cosa que quiero que Bobby McFerrin tenga clarísimo. A mí no me digas lo que tengo que hacer. Pero ¿pensabas que lo habías visto todo? No, sigue. Y esta es mi parte favorita, que dice, aquí te doy mi número de teléfono. Cuando te preocupes, llámame. Te hago feliz. No te preocupes. Pero no lo dice el número. No dice el número. Dame el Quiero llamar a Bobby McFerrin y decirle, estoy en la mierda, Bobby. Estoy en la puta Ven a mierda. ayudarme. Estoy en la mierda con el COVID. Me estoy volviendo loca. Dame 10.000 pavos. Hazme feliz. Dame dinero. Dame dinero. ¿Qué Dámelo. tienes? ¿Que te sobra? Que sigue vivo, porque lo he buscado. Sigue vivo. Sigue vivo. Sigue vivo. Hubo en los 90 un rumor de que se había suicidado y a la gente le hacía mucha gracia. Claro, pero normal. no es verdad. No No es se verdad. suicidó. Está ahí y sigue sin dar su número de teléfono. Va, por favor, Ya ¿te no, puede dar sí. más asco? O sea, tirando la bola y escondiendo la mano. Tirando la piedra y escondiendo la mano. Y luego dice, no tienes... Bueno, es que ain't got no, o sea, no tienes dinero en efectivo. Ah. No tienes estilo. A ver, yo te echo algo a ti. Hostia, no, va fuerte, ¿eh? Va fuerte. Y luego dice, no tienes una chica para hacerte sonreír. Mira, Bobby, las mujeres no estamos aquí para hacer sonreír a nadie. Y menos a un pasivo-agresivo como tú. O sea, machirulo, además. Machirulazo. Hombre, ya. Y luego dice, porque cuando te preocupas... Cancelado, ¿eh? Cancelado. Canceladísimo. Cuando te preocupas, tu cara frunce el ceño. Y eso derriba, o sea, como... da bajón. Eso da Ya. bajón. Así que no te preocupes, sé feliz. O sea, estamos hablando de una persona que le molesta que tú tengas una vida Que un tú poco tengas complicada. problemas. Claro, como tú eres rico, Bobby McFerrin, eres muy plasta, te lo digo. Se me ha caído un mito al traducir esta canción. No, ya lo veo. Sí, sí, y luego dice otras cosas, pero que, en fin, que... Ya, la que viene a ser un poco de lo mismo. Sí, O sea, pero a mí el número de teléfono es una cosa que de verdad no... es un poco el equivalente al... ahí estoy cuando me necesites, ¿no? Cuando te Claro, dice la esa gente gente que te dice, para lo que necesites aquí estoy, pero no hacen nada. No, pero no te invitan a comer o Claro. tal. Vente a casa y Claro. tal. No, es... Ya me llamarás cuando lo necesites. Claro. Te estoy necesitando ahora. Claro. Que me estás dando mi número de teléfono. Quiero decir, Bobby McFerrin se llama. Claro. McFerrin, estoy de bajón, tal. Bobby, estoy- Pues aquí tienes mi número de teléfono. No, si estamos ya hablando, tú y Claro. yo, me estás cantando esta canción. En vez de cantarme esta canción. Pero canta el número, ten dos cojones, canta el número que yo te juro, te prometo, Escaliburcio, que le llamo y le digo, hazme un bizum, hijo de puta, hazme un bizum ahora mismo, porque es que estoy jodida y tú dices en tu puta canción que si estoy mal te llame y tú me harás feliz. A mí me hace feliz el dinero, dámelo. Yo he de admitir que esta canción es absolutamente mítica porque Claro que sí, hombre, sí. musicalmente tiene algo que no Claro tiene que sí, ninguna pues es otra que Bobby canción. McFerrin es la hostia como músico, es que eso... Te traslada a otro mundo, de verdad consigue transmitirte esa alegría que intenta dar, pero el mensaje es ultra nocivo. Es un caramelo envenenado. Total, porque realmente está ignorando tus problemas, está diciendo, a mí no me cuentes milongas, tú sonríe. Tú sonríe y ya está. Y Bobby ya. McFerrin, esto podría, o sea, podría ser, es como un crossover entre el Rincón de Mr. Wonderful y Canciones que ya. Sí, sí. Porque es aquí cierto. tenemos un claro precursor del Mr. De Mr. Wonderfulismo. Wonderful. Es que es tal cual Mr. Wonderful. No te es la preocupes. banda sonora de Mr. Wonderful. Es que mira, me ha dicho el casero que me van a echar de casa. No te preocupes, sé feliz. Mira, vete a la mierda ya, Vete a la mierda. Vete tío. a la mierda. Vete a la mierda. Qué decepción más grande. Todo No se mal puede con no la, se puede confiar en nadie. con la fe que tiene todo mal en la humanidad. En Bobby y McFerrin. Bobby McFerrin ahí decepcionando. Bobby McFerrin es un pasivo agresivo, que además seguro que le mandas
un WhatsApp y le dices estoy jodida y te pone un emoji de estos de un pulgar. Sí, en plan, y ya está. que Igual le pone otro emoji sonriente al lado para disimular Exacto, un poco. exacto. Pues ya está, esto era. Yo solo quería derribar este tótem, que es Don't Worry, Be Happy. Y de una cosa os digo, preocupaos de lo que os dé la gana, aunque Bobby McFerrin no lo apruebe. No necesitamos su aprobación. Lo que decimos como programa es preocupaos, ponerle solución a vuestros problemas, Claro, pero preocupaos. pero preocupaos si queréis. Bueno, pero preocuparse está bien. Ponerle solución también. Claro. Pero no neguéis, no digáis No para adelante. neguéis las emociones. Y no le digáis a nadie aquí estoy para lo que necesites. Ayudad directamente. Y si dices, aquí tienes mi número de teléfono, lo das. Lo das. Lo das. Final del programa. No sé si ha sido más corto o más largo porque mi concepto temporal se ha visto alterado. La percepción del tiempo es confusa a Sí, veces. exacto. Pero queríamos hacerlo corto. Exacto. Queríamos ratear. Queremos ratear porque Queremos que sepáis que, cómo- que lo queremos... que es estar con un todo mal corto. Exacto. Dadnos vuestro dinero. Dados vuestro puto dinero. Segundo aviso. Ya, nos estamos poniendo un poquito atracadores incluso, ¿no? También es cierto. También quiero creer que a estas alturas, como esto lo estamos grabando, a estas alturas ya hemos puesto Ya un estamos- medio para tenemos que la gente nos muchísimo pague. dinero. Quiero decir que estamos hablando aquí sin haber puesto ningún medio para que la gente nos pague. Claro. Bueno, los Bizum están ahí también. Sí. Que para enviarnos WhatsApps intrusivos a las 3 de la mañana diciéndonos mira qué canción de Melendi más Claro, o sea, para qué eso sí que cosa de sabéis Melendi. nuestro teléfono. Pues para el Bizum es en el el Bizum mismo. también se puede Lo usar, mismo ¿no? es, no, en serio. Sí, y si no, no pasa nada. Guardáis y en cuanto se pueda nos dais Exacto, todo de golpe. todo de golpe. Exacto, no acumuladlo de ahora. No deis Guardad, luego. Sí, guardad. Guardad. Que os lo- ¿Cómo Bueno, vamos a acabar este programa? Pues vamos a acabar con una canción que he elegido por varios motivos. ¿Por cuáles? El primero, indiscutible, es porque es una canción maravillosa Ujú. de una mujer increíble que el proyecto se llama Mouth the Moth, ¿vale? Mouth the Moth. La he elegido también porque creo que es un poco lo opuesto al Don't Worry, Be Happy. Ajá. Es una canción que tiene una atmósfera muy oscura, muy bien, y que abraza. Y que da su número de teléfono. Yo creo No. que te puedes fiar mucho más de Mouth the Moth que de Ujú. Bobby McFerrin. Vale. Tampoco te da el número de teléfono porque tampoco te promete nada ni tampoco te dice nada. Bueno, está en redes y se puede recurrir claro, a ella. pero tampoco le deis la tabarra a esta mujer porque ella no se ha ofrecido. Me Como si imagino de como si repente, lo ha hecho Bobby McFerrin. de repente recibiendo muchos privados de fans de todo Estoy mal, tal. Está, sí. No, en fin, es una maravilla. La canción se llama Sifonófores. Lo está poniendo difícil para la Lo búsqueda. está poniendo difícil, Sí. porque no sé muy bien cómo se pronuncia, porque entiendo que será Sifonófores. Bueno, es Maude. No, Maud, sí. Maud. Sí, Ah, Maud. vale. Maud de Moth, De Mod, la polilla. la polilla. Maud de Y es Moth, una, vale. de verdad, o sea, amadla como se merece porque es increíble. Y ya está. Y la canción es maravillosa y la semana que Todo viene. bien. La semana que viene más y o peor.